Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde os voy a traer un resumen con todos los sets de LEGO Star Wars que se rumorea van a salir desde enero hasta junio de 2024. Nunca los he juntado todos en un vídeo y hay gente que me pregunta mucho, sobre todo por el Battle Pack de enero, así que espero que este vídeo ayude a tranquilizaros un poco y a que conozcáis mejor y que tengáis en un solo vídeo qué es lo que va a salir hasta junio de 2024. Como siempre digo en estos vídeos, recordad que son rumores y que puede haber cambios. Esto no es información directa de LEGO, pero siempre intento traeros las fuentes más fiables posibles y las que personalmente confío y veo que tienen un porcentaje de acierto muy elevado. Enero va a ser un mes bastante flojo, ya que de los 3 sets que teníamos rumoreados, uno se ha caído y parece que se va a ir para junio, aunque esto incluso ni parece que vaya a ser así. Por lo tanto, sin contar con las polybags, porque este tipo de cosas no están en todos los países, vamos a hablar de los dos sets. Tenemos uno de los más anticipados del año, eso sí, y es posible que sea el favorito de muchos, el 75372 por 30 euros y 250 piezas, Clones vs Droids Battle Pack. Digo Battle Pack aunque seguramente no se llame así, y es que estamos ante una selección de figuras increíble que de hecho sé que mucha gente hasta que no lo vea no lo va a creer, porque tendríamos un Shock Trooper, que sería igual que el de la Gunship, 3 clones regulares, siendo los 4 soldados como digo fase 2, 2 Battle Droids normales, 3 Super Battle Droids, lo que significa que vamos a volver a recibir Super Battle Droids en un set después de un montón de años que hacían mucha falta. Y además hace una semana o esta semana LEGO realizó un póster donde parece que se ve una de las 3 builds rumoreadas, que sería la Octuptarra Tridoid. También podría ser el de 2012, pero tiene los cañones distintos, por eso decimos que seguramente sea este nuevo. Y aparte de esto vamos a tener un Speeder para 2 clones y un Stab Speeder para un Battle Droid. El otro set para enero es de 4 años, el 75384, el Crimson Firehawk, sacado de la serie Young Jedi Adventures, con 106 piezas y 50 euros. Es un set que no creo que nos emocione mucho, hecho para un público distinto seguramente a la mayoría de personas que estáis viendo este vídeo, y por eso digo que va a ser una oleada muy floja, porque la verdad pocas veces o ninguna he visto que pase esto, que en enero solo saquen 2 sets y que uno sea de 4 años. Pero el Battle Pack, si es tan bueno como promete, puede que salve a LEGO durante unos meses en ventas, porque va a vender bastante hasta los siguientes sets. Antes de continuar, quería recordaros un tema muy importante en el canal que tratamos en mi vídeo de preguntas y respuestas anterior, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Lancé la idea de crear un Discord solo para miembros del canal y de momento la acogida ha sido buena. Digo para miembros ya que pondría las membresías a 99 céntimos, que es lo más barato que me permite YouTube, porque en mi otro canal ya hice un Discord público para todos, que fue un caos, y ahora mismo no me veo capaz de crear otra comunidad tan grande ni aunque tuviese un montón de moderadores, y simplemente prefiero que seamos 10 personas a que seamos 500. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, porque será algo que arranque seguramente la semana que viene si sigo con el mismo feedback, y no os preocupéis porque voy a seguir contestando todo por aquí. Sería simplemente un extra para quien quiera, pues para mandarnos enlaces de páginas donde compramos los customs, para charlar, para hablar de los rumores antes que en los vídeos, para que me mandáis fotos de los mocks, cosas que tal vez no podemos hacer en YouTube y que no puedo atender personalmente a todo el mundo por Instagram, pues tenerlo por ahí, pero que tampoco seamos, como digo, 200 personas, aunque sería un éxito si somos 200 personas, pero como que si somos 20 para mí va a ser más sencillo y mejor, porque lo que quiero es, pues eso, tener una comunidad, que esto sea algo extra. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, y si realizáis vuestras compras por ahí ayudaréis a financiar proyectos como los mocks de LEGO del canal sin un coste adicional para vosotros. En marzo empezamos a tener rumores más interesantes, sobre todo en cantidad, y también marcaré el pistoletazo de salida del 25 aniversario de LEGO Star Wars, siendo uno de los eventos más esperados la inclusión de figuras adicionales como Fives o Darth Malak en ciertos sets. Vamos a tener 3 sets midi-scale, y estoy bastante contento, porque los seguidores del canal ya sabrán que el Super Destructor Imperial fue uno de los sets que más me gustó el año pasado, y todos ellos van a venir supuestamente con una placa conmemorativa del 25 aniversario, como vino el otro con la del 40 aniversario de Return of the Jedi creo que era, pero sin figura, lo cual me apena y creo que es una cosa que le falta a los sets, aunque no es obligatorio que lo tengan, estaría muy guay que estos viniesen con una figura. Empezamos con el 75375, el midi scale del halcón milenario, con 921 piezas por 80 euros, el más caro de los 3, el 75376, el midi scale del Tantive 4, 654 piezas y un precio de 70 euros, pero que esta proporción no tan buena en cuanto a piezas significa que va a haber piezas más grandes para hacer los motores. Y finalmente tenemos uno de las precuelas y el único que parece tener una función en la build, el 75377, el Invisible Hunt, con un precio un tanto extraño de 53 euros, aunque creo que el tanque araña de Mandalorian del año pasado, que también fue en mayo o en agosto, no me acuerdo, ya tenía este precio, 557 piezas, y supuestamente tendrá una función en la que la build se separará revelando un hangar en el que podremos recibir como easter egg tal vez los cazas de Obi-Wan y Anakin, aunque lo que está confirmado se supone que es que se desvele el hangar, no que venga con cazas. El primero de los que incluirá una figura, y seguimos en marzo, es el 75379 con 1050 piezas y un precio de 100 euros, un R2D2 construible. Parece que vamos a tener una build llena de funciones, con una cabeza que se mueve, un periscopio y diferentes herramientas. También recibiríamos una placa expositoria con R2 y además la figura del 25 aniversario de Darth Malak.
El siguiente set con minifigura de aniversario y de momento el que más ganas tengo de todo el año junto con el Battle Pack es el 75287 el asalto al Tantive, 55 euros, 502 piezas. Parece que va a ser diferente al asalto de los soldados oscuros ya que tiene bastantes más piezas, por lo que espero un pasillo más consistente y elaborado. Va a seguir teniendo funciones como palancas y tal, no va a ser tipo diorama y parece que desde un inicio además está diseñada para poder juntar más de uno y hacer una escena pues más épica. O sea que si esto es así, yo seguramente compre uno cuando salga, si está muy bien, porque tendré muchas ganas. Ahora os diré las figuras y luego a lo mejor en descuento estaría guay comprar otro para hacerlo mejor todavía, si tenéis sitio en casa, claro. En cuanto a minifiguras, y aquí viene lo gordo, tendremos a Darth Vader, 2 Stormtroopers, 2 soldados rebeldes. Creo que recordar que antes también se rumoreaba que íbamos a recibir al Capitán Antilles, aunque últimamente no lo he escuchado y sería una pena que lo hayan o que se haya caído del rumor, pero es que además recibiríamos una figura de Fives. Estoy muy contento con que vayan a darle una figura a este querido clon y ya veremos cómo compite con el que compré de GCC, que la verdad es un espectáculo. Con esto acabaríamos la oleada de marzo, que como veis es bastante más potente que la de enero, y nos adentraríamos en mayo, que no sabemos si va a haber figuras del 25 aniversario o no. A mí me parecería lógico que como mínimo la recompensa del 4 de mayo pues nos den una polybag, como hicieron con el Obi-Wan en el 20 aniversario, pero ya veremos qué pasa. En principio vamos a recibir un par de brickheads, el 40-675 y el 40-676, de los cuales no sabemos ni el precio, o sea que no sabemos si van a ser 2 brickheads o un pack de 2 y uno de 5 o 4, porque si no sabemos el precio no podemos orientarnos, aunque había rumores de que podían ser, pues yo he escuchado hasta que puede ser uno de 5 de la Bad Batch y cosas así, pero bueno, no quiero especular mucho al no tener información fiable. Tendremos también el 40-687, que será la promo del 4 de mayo, ojalá aparte de una polybag, como he dicho que me estoy aquí inventando porque solemos tener 3 rangos y que esta polybag además fuese de una figura, la promo construible o la promo más grande tenga también una figura, ya con que me gustó mucho la Estrella de la Muerte de decir, claramente le falta una figura. El siguiente set que tendríamos es el 75378, la huida de Grogu, otro de los sets más anticipados, sobre todo en función de la cantidad de clones que pueda o no traer, rumoreados con más fuerza, como desde el principio tenemos a Grogu y Cleran Bek, junto con supuestamente una moto con Sidecar. Conocemos el precio, que van a ser 30 euros, no sabemos las piezas y tampoco sabemos si las otras 2 figuras que se dicen van a ser 2, va a ser una, si son clones o guardias de Naboo. Por ejemplo, se decía mucho que iban a ser Shock Troopers, pero me parecía raro tener Shock Troopers aquí en el Battle Pack y también en la Gunship. Entonces pues a lo mejor recibimos algún soldado de la 501 con agujeros en el casco para adaptar ya a los de la 501 también a este nuevo diseño con agujeros. Podríamos recibir también un soldado regular o podríamos también recibir pues otro personaje que sea pues un guardia de Naboo y ningún clon. Se rumoreaba con fuerza el que fuesen 2 figuras, pero si me preguntáis a mí, por similitud con el set de Tatooine con Mando, yo apostaría que va a ser una figura Cleran Bek y Grogu, pero ojalá me equivoque y recibamos pues 3 figuras y Grogu. Tendríamos también en mayo un diorama, el 75380, 780 piezas y 70 euros, el Bunta Pod Racer. Es probable que sea como la persecución de la Estrella de la Muerte y ya veremos si recibimos una grada con microfiguritas o qué vamos a hacer, o seguramente simplemente sea una grada construida y punto. Otro set de la amenaza fantasma sería el 75381, un droideca construible, y menciono esto porque con suscriptores como por ejemplo Dani hablamos el tema de que también es el 25 aniversario de la amenaza fantasma y que ojalá sacaran algo y no se olvidarán de ello. Parece que esto es lo que tenemos de momento, tenemos 2 sets ya que le atribuyen esto a la amenaza fantasma de los rumores, pero ojalá saquen un set pues con minifiguras porque a mí me encantaría tener a Qui-Gon por ejemplo, y en verano pues un set de 40 euros estaría muy bien. El plato fuerte de mayo sería el set UCS que ya conocemos, el 75382 por 240 euros el TIE Interceptor. Podríamos recibir un piloto premium con art printing como hemos recibido pues en el X-Wing con Luke y seguramente será la figura que recibiremos, aunque de momento pues no sabemos nada. Llegamos ya a junio por lo tanto y es aquí donde tenemos alguno de los más polémicos y sobre todo donde parece que nos han intentado engañar también. De fuentes fiables tenemos 4 y son los siguientes. Bueno, tenemos 4 y 5 que ahora os diré. El 75391 Capitán Rex Y-Wing Microfighter, que por 13 euros dice el rumor nos va a traer la misma figura de Rex que vemos en el Venator. Ya sabéis mi opinión, he hecho un par de vídeos, a mí todavía me cuesta creer eso, así que ya veremos cómo evoluciona este rumor, pero desde luego tener un Capitán Rex en un set accesible me parece una victoria. Tendríamos también un mech, noticia que no me parece tan positiva, pero bueno, estos son gustos personales, no es nada malo. El 75390, un mech de Luke piloto. Aquí el rumor sí que dice también específicamente que la figura de Luke no va a ser la misma, entonces que la del UCS, esta diferencia entre uno y otro en el tratamiento de la figura también es una de las cosas que me parece extraño y costaría 16 euros. 2 de mis sets favoritos tienen que ver con la tercera temporada de Mandalorian. En primer lugar, el 75373 Mandalorian Season 3 Battle Pack. Se trata de un set Mon Battle Pack Versus y como dije en el vídeo dedicado
dije en el vídeo dedicado, tenemos ya el número de piezas, que serían 108, y el precio $19,99, que ya veremos si a Europa se vuelve a trasladar como 21 euros, espero que no. Con las figuras os digo lo mismo que la última vez, vamos a tener dos supercomandos imperiales que me parecieron muy chulos y ya veremos cómo los pueden trasladar a Lego, sobre todo como siempre hay curiosidad por ver el casco y qué molde van a utilizar. Y por la parte de los mandalorianos ya os dije que es un set versus, vamos a recibir a Mandaloriano Azul y Koska Rips. No me parece buena idea, esto siempre lo digo, tener un personaje con nombre en un Battle Pack, pero bueno, ya veremos qué tal queda. Finalmente tenemos uno en el que todos los focos van a estar sobre una figura, el 75386 Mandalorian Bunker. Por 40 euros recibiríamos 289 piezas, que ojalá estén chulas para hacer mocks, y 4 figuras, que aquí está lo interesante. En principio van a ser 2 guardas pretorianos, Paz Vizsla, que para aquellos que no les gusta mucho la figura, yo creo que va a ser la misma, y la estrella del set, Moff Gideon con su armadura de Beskar, incluyendo casco. Es en esta figura donde pienso que van a estar todas las miradas, y para muchos, como esté ejecutada la misma, será la diferencia entre un mal y un buen set. También sabemos que vamos a recibir una nave de Skeleton Crew, es este quinto set que os comentaba que estaba prevista para enero, ese set que he dicho también al principio que se atrasaba desde enero hasta el futuro, pero tanto la serie como el set son un tanto misteriosos, no quiero dar muchos datos hasta que no se sepa mejor si sale en junio o no, porque puede que si este set no está en producción y la serie se cancela por algún casual, cancelen el set también. Con eso podríamos tener todos los rumores que considero fiables para 2024. La verdad es que conocemos bastantes y me parecía importante hacer este vídeo resumen antes de que en 1 o 2 semanas como mucho tengamos las imágenes de enero, espero. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre digo, sois unos cracks y la base del canal, así que gracias. Sois unos cracks y la base del canal, así que gracias por apoyar tanto. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro set favorito, y si no lo habéis hecho, también quiero conocer vuestra opinión del Discord del canal, que es muy importante para mí. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.